Eduardo, el niño de la calle que desafía al destino. En una metrópoli vibrante donde los sueños parecen inalcanzables, un pequeño vagabundo está a punto de transformar su vida. Pero ¿cómo un chico que busca comida entre la basura puede convertirse en el rey del glamour? La historia comenzará con un increíble giro del destino que lo empujará hacia el mundo de la moda. Era un día gris y lluvioso. Eduardo, de apenas 12 años, recorría las calles desiertas buscando algo que llevarse a la boca. Olía a humedad y a olvido. Las sombras de los rascacielos parecían burlarse de él mientras recorría el bullicioso mercado callejero, donde la gente pasaba sin mirar atrás. De repente, sus ojos se posaron sobre un montón de basura y, sin pensarlo, se acercó. A medida que hojeaba entre restos de comida y objetos rotos, un destello de color llamó su atención. Era una revista de moda, desechada como tantas otras cosas en su vida. Al abrirla, se encontró con una imagen impactante, un modelo deslumbrante con un atuendo que parecía sacado de un sueño. En ese instante, algo en su pecho se estremeció. Esa imagen le recordó a su madre, la famosa diseñadora que se había marchado sin mirar atrás. ¿Sería eso una señal? Se lo preguntó mientras su corazón latía con fuerza. Movido por una mezcla de nostalgia y determinación, decidió que quería entrar en el mundo de la moda. Pero el camino no sería fácil. Un poderoso magnate de la industria, conocido por rechazar a aquellos que provenían de la pobreza, tendría otros planes para Eduardo. La competencia era feroz y el ambiente estaba lleno de superficialidad. A medida que pasaban los días, las inseguridades y los miedos comenzaban a devorar su ánimo. ¿Qué pasaría si lo descubrieran? ¿Qué pasaría si la verdad sobre su madre salía a la luz? La presión aumentaba. El magnate vigilaba cada movimiento, listo para aplastar cualquier destello de esperanza que emanara del niño de la calle. En medio de esta vorágine, Eduardo se hizo amigo de algunos jóvenes del barrio que compartían su sueño. Sin embargo, el camino a la cima estaba plagado de traiciones y desilusiones. Cada risa falsa, cada manzana envenenada, lo lastimaba más que la propia soledad. La revelación llegó una noche, cuando encontró una carta antigua en el fondo de un viejo baúl. Sus manos temblaron al abrirla. La letra era de su madre, revelando secretos que ni siquiera imaginaba. La verdad lo golpearía como un puño en el estómago. No solo tenía que lidiar con la nueva realidad de su origen, sino que la vida que había comenzado a construir en el mundo de la moda podría desmoronarse en un instante. Eduardo, en un torbellino de emociones, se encontraría en la encrucijada de elegir entre la búsqueda de la fama y el deseo de entender quién era realmente, de dónde venía y cuánto estaba dispuesto a arriesgar. ¿Podrá soportar las revelaciones que se avecinan? Solo el tiempo lo dirá. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál ciudad vos está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidad. Sua participación faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo não tinha ideia do que a vida lhe reservaria.
As palavras da carta de sua mãe ecoavam em sua mente. Mas o que realmente o apavorava era o olhar vigilante do magnata da moda. Ele mal tinha tempo para processar tudo, quando numa tarde abafada, enquanto se preparava para um teste de modelo que poderia mudar sua vida, um grito estourou na rua. O barulho era ensurdecedor, como uma explosão. Eduardo e seus amigos correram para o centro da confusão. No meio da multidão, um carro preto, imponente e brilhante, avançava em direção ao grupo de jovens modelos. O pânico tomou conta. As pessoas gritavam, algumas se jogavam para o lado, enquanto ele permanecia paralisado, em um misto de curiosidade e terror. De repente, o veículo parou e uma figura famosa saiu do carro. Uma supermodelo mundialmente conhecida, a própria rival que ele queria impressionar. Todos silenciaram e o mundo de Eduardo girou. Ali estava alguém que ele havia admirado em cada página da revista encontrada na rua. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o olhar que ela dirigiu a ele. Era intenso, reconhecedor. Antes que ele pudesse entender, a supermodelo se aproximou dele. Seu coração batia como um tambor. E quando ela falou, a multidão desapareceu. Ei, você? Você é filho de Beatriz, certo? As palavras caíram como uma bomba. Eduardo sentiu o chão fugir sob seus pés. Como ela sabia? O que isso significava? A multidão murmurou. Os olhares se voltaram para Eduardo. Ele não soube o que responder. O medo o paralisou. A revelação o atingiu como um soco no estômago. A supermodelo continuou. Ela nunca me disse que tinha um filho. O silêncio se estendeu. Eduardo podia sentir o calor do olhar de todos, como se estivessem esperando uma resposta, uma explicação. A voz de Eduardo era quase inaudível, mas ele precisava se controlar. Sim, sou eu. Ele olhou para seus amigos, que pareciam tão confusos quanto ele. O magnata da moda, observando tudo, parecia furioso. Mas havia um brilho nos olhos da supermodelo. Algo como reconhecimento, talvez compaixão. Eu preciso falar com você. É urgente, ela disse, puxando-o para o lado, longe da multidão. No entanto, o ambiente sombrio e cheio de julgamentos ainda estava lá. Assim que saíram de vista, ela olhou profundamente em seus olhos. Ouvi rumores sobre o que aconteceu com sua mãe. Ela não a abandonou. Algo muito mais obscuro está em jogo. As palavras dela pendiam no ar, ainda mais pesadas que a água na qual Eduardo costumava se banhar. Ele mal pôde respirar. O que isso significava? Onde sua mãe estava realmente? Eduardo sentiu a angustiante pressão da verdade se aproximando. Mas antes que pudesse fazer outra pergunta, uma sirene ecoou ao longe. A segurança do magnata havia percebido seu desaparecimento e estavam vindo atrás deles. Eduardo, escute! Precisamos ir! Você está em perigo! A supermodelo disse, puxando-o pelas ruas, enquanto ele tentava processar a onda de emoções. Agora não era apenas sobre o sonho de ser um modelo. Era sobre sua vida, sobre segredos que poderiam mudar tudo. A adrenalina disparava em seu corpo enquanto corriam. As sombras dos edifícios pareciam se intensificar, revelando um mundo de mistério e ameaça. O que mais ele não sabia? E por que aqueles segredos pareciam rondá-lo? Enquanto escapavam, Eduardo se viu em uma encruzilhada. Ele havia desejado entender seu passado,
Mas agora esse conhecimento o puxava para um abismo. Estava prestes a descobrir que sua mãe e o universo do glamour estavam entrelaçados em algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. Ele olhou para trás, sentindo que uma nova realidade estava prestes a desmoronar sobre ele. E aquela verdade que tanto temia estava se aproximando ainda mais, pronta para sepultar os sonhos que começou a construir. Eduardo sentia como o peso del mundo caía sobre seus ombros. La supermodelo lo miraba com uma intensidade que lhe cortava a respiração. ¿Qué sabes de mi madre?, preguntó, el miedo retumbando en su pecho. Acelerando el paso, ella lo aló por un callejón oscuro, alejado de las miradas inquisitivas de la multitud. Las luces de la ciudad brillaban con un fulgor distante, pero en ese instante todo lo que existía era la incertidumbre en el aire. Ella está en problemas, la supermodelo murmuró, casi en un susurro. No es lo que piensas, necesitas entenderlo. Eduardo sintió un nudo en la garganta, el vómito subiéndole. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Su voz temblaba. La mujer se detuvo y lo miró a los ojos. Tu madre desapareció porque había algo oscuro detrás de su éxito, algo en lo que muchos no quieren que sepas. De pronto, un ruido fuerte rompió el aire, como un golpe de tambor, seguido del grito de un oficial de seguridad. ¡Deténganse! La adrenalina recorrió su cuerpo. Los pasos de Eduardo se precipitaban. ¡Vamos! ¡Ahora! Ella lo empujó hacia adelante, pero el terror se aferraba a él. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Por qué alguien tenía que hacer que se ocultara? Mientras corrían, se encontraron en una calle lateral desierta. La tensión flotaba como una nube densa. Eduardo paró, respirando con dificultad. ¿Qué es eso oscuro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? En ese momento, se sintió desgastado. Se imaginó a su madre trabajando duro, sacrificando tanto. ¿Y si todo fue una mentira? La supermodelo lo miró, los ojos profundos, pesados de carga. Eres parte de algo más grande. Tu madre fue una pionera, pero también fue parte de algo peligroso. De repente, el cielo se oscureció por un momento. Una sombra pasó y un grupo de hombres emergió de la nada. Eran del magnate, los mismos que vigilaban a Eduardo desde el principio. La figura del hombre alto y amenazante, con el rostro duro, apareció detrás de ellos. ¡Eduardo! ¡Vuelve! Su voz retumbaba como un trueno. Eduardo sintió un escalofrío. La supermodelo se interpuso entre él y el hombre. No va a ir a ningún lado. Necesita saber la verdad. En un instante algo inesperado pasó. Uno de los hombres del magnate sonrió. Una mueca cruel. Esa verdad es más peligrosa de lo que crees, niño. Manténlo alejado de la historia. En ese momento, Eduardo recordó las palabras de su madre, las advertencias sobre mantenerse alejado de ciertas personas. Pero ya era demasiado tarde. El pasado lo alcanzaba y cada revelación era una espada en su corazón. ¿Qué historia? Eduardo preguntó. Su voz sonaba más firme, pero dentro estaba tambaleándose. Tu madre no te ha abandonado, pero hay cosas que ella no puede dejar atrás, repitió el hombre, burlón. El mundo de la moda no es lo que parece. Ella lo hizo por ti, pero hay un precio. El tiempo pareció detenerse. Las palabras del extraño lo golpearon como un puño, y el horror de su situación comenzó a calar hondo. La supermodelo retrocedió. Su expresión se endureció. No creas en ellos, Eduardo. Tienes que confiar en mí. Pero mientras ella hablaba, Eduardo sintió que el suelo se rompía bajo sus pies.
Su vida hasta ese momento era un cuento de hadas arrugado con sombras. Esa revelación lo dejó temblando. ¿Realmente su madre había hecho un pacto? ¿Con quién? ¿Por qué había dejado todo atrás? Al ver el tumulto acercándose, la supermodelo lo tomó firmemente de la mano. Nos llevan a un lugar seguro. No podemos quedarnos aquí. Y lo que sea que haya entre tu madre y el magnate, debemos descubrirlo juntos. Mientras se dirigían hacia la huida, el rostro de Eduardi se tornó en confusión e impotencia. Su vida era un rompecabezas que apenas comenzaba a entender. ¿Qué secretos aún yacían ocultos? ¿Qué más había que descubrir? Aún parecía que la sombra de su madre lo perseguía. Y la verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. Eduardo sentía como el peso del mundo caía sobre sus hombros. La supermodelo lo miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. ¿Qué sabes sobre mi madre?, preguntó, el miedo retumbando en su pecho. Acelerando el paso, ella lo aló por un callejón oscuro, alejado de las miradas inquisitivas de la multitud. Las luces de la ciudad brillaban con un fulgor distante. Pero en ese instante, todo lo que existía era la incertidumbre en el aire. Ella está en problemas, la supermodelo murmuró, casi en un susurro. No es lo que piensas. Necesitas entenderlo. Eduardo sintió un nudo en la garganta, el vómito subiéndole. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Su voz temblaba. La mujer se detuvo y lo miró a los ojos. Tu madre desapareció porque había algo oscuro detrás de su éxito, algo en lo que muchos no quieren que sepas. De pronto, un ruido fuerte rompió el aire, como un golpe de tambor, seguido del grito de un oficial de seguridad. ¡Deténganse! La adrenalina recorrió su cuerpo. Los pasos de Eduardo se precipitaban. ¡Vamos, ahora! Ella lo empujó hacia adelante, pero el terror se aferraba a él. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Por qué alguien tenía que hacer que se ocultara? Mientras corrían, se encontraron en una calle lateral desierta. La tensión flotaba como una nube densa. Eduardo paró, respirando con dificultad. ¿Qué es eso oscuro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? En ese momento, se sintió desgastado. Se imaginó a su madre, trabajando duro, sacrificando tanto. ¿Y si todo fue una mentira? La supermodelo lo miró, los ojos profundos, pesados de carga. Eres parte de algo más grande. Tu madre fue una pionera, pero también fue parte de algo peligroso. De repente, el cielo se oscureció por un momento. Una sombra pasó. Y un grupo de hombres emergió de la nada. Eran del magnate, los mismos que vigilaban a Eduardo desde el principio. La figura del hombre alto y amenazante, con el rostro duro, apareció detrás de ellos. Eduardo, ¡vuelve! Su voz retumbaba como un trueno. Eduardo sintió un escalofrío. La supermodelo se interpuso entre él y el hombre. No va a ir a ningún lado. Necesita saber la verdad. En un instante, algo inesperado ocurrió. Uno de los hombres del magnate sonrió. Una mueca cruel. Esa verdad es más peligrosa de lo que crees, niño. Manténlo alejado de la historia. De repente, otro grupo de personas se acercó, empujando a la multitud. Podía escuchar susurros, palabras que retumbaban. ¡Su madre está viva! ¡La han encontrado! Eduardo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? La supermodelo se quedó en silencio, su expresión cambiando. Se pasó una mano por el cabello, como si intentara aclarar sus pensamientos. ¿Cómo es posible? La voz de Eduardo casi no era un susurro. Todos los ojos se filmaron en él.
La atención era aplastante. El tipo malvado soltó una risa burlona. Tu madre es más que lo que has imaginado. Ella ha estado escondiéndose por una razón. Aquel glamour le ha costado más de lo que piensas. Eduardo sintió un giro en su estómago. No solo había secretos. Había un juego de sombras en el que él era una pieza clave. Todo lo que había creído se desmoronaba. Tu madre ha estado en la cima, pero ha traicionado a muchos, continuó el hombre. Y si quieres saber la verdad, te lo dirá ella misma. La supermodelo lo miró, preocupación brotando de sus profundidades. No puedes confiar en ellos, Eduardo. No puedes. Pero Eduardo se sintió renuente a apartarse. Una parte de él quería seguir. ¿Qué tan profundo sería el abismo si realmente su madre estaba viva? Antes de que pudiera decidir, el caos estalló. Los gritos, el empuje de la multitud, todo se volvió un torbellino. La figura del hombre alto desapareció entre la gente y un caos de luces, mientras Eduardo sentía que el miedo se apoderaba de su corazón. Este era un momento decisivo, una prueba de fuego. «Eduardo, ven aquí», gritó la supermodelo. Pero ya era tarde. Su madre podría estar más cerca de lo que pensaba, y sin embargo la verdad lo acechaba, un monstruo que lo quería devorar. En un instante todo giró. Se encontró en el centro de la tormenta, respirando pesadamente. «¿Qué harás ahora, niño?». El eco del desafío resonaba en su mente. Era un campo de batalla entre realizar su sueño y desenterrar verdades horrendas. ¿Podía costarle todo, incluso a su madre? El tiempo se detuvo, y en ese momento solo había una pregunta. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar? Eduardo sentía como el peso del mundo caía sobre sus hombros. La supermodelo lo miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. «¿Qué sabes sobre mi madre?», preguntó, el miedo retumbando en su pecho. Acelerando el paso, ella lo aló por un callejón oscuro, alejado de las miradas inquisitivas de la multitud. Las luces de la ciudad brillaban con un fulgor. Distante, pero en ese instante, todo lo que existía era la incertidumbre en el aire. Ella está en problemas», la supermodelo murmuró, casi en un susurro. «No es lo que piensas. Necesitas entenderlo». Eduardo sintió un nudo en la garganta, el vómito subiéndole. «¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas?». Su voz temblaba. La mujer se detuvo y lo miró a los ojos. «Tu madre desapareció porque había algo oscuro detrás de su éxito. Algo en lo que muchos no quieren que sepas». De pronto, un ruido fuerte rompió el aire, como un golpe de tambor, seguido del grito de un oficial de seguridad. «¡Deténganse!». La adrenalina recorrió su cuerpo. Los pasos de Eduardo se precipitaban. «¡Vamos, ahora!». Ella lo empujó hacia adelante, pero el terror se aferraba a él. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Por qué alguien tenía que hacer que se ocultara? Mientras corrían, se encontraron en una calle lateral desierta. La tensión flotaba como una nube densa. Eduardo paró, respirando con dificultad. «¿Qué es eso oscuro? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». En ese momento se sintió desgastado. Se imaginó a su madre, trabajando duro, sacrificando tanto. ¿Y si todo fue una mentira? La supermodelo lo miró, los ojos profundos, pesados de carga. «Eres parte de algo más grande. Tu madre fue una pionera, pero también fue parte de algo peligroso». De repente, el cielo se oscureció por un momento. Una sombra pasó, y un grupo de hombres emergió de la nada. Eran del magnate, los mismos que vigilaban a Eduardo desde el principio.
La figura del hombre alto y amenazante, con el rostro duro, apareció detrás de ellos. ¡Eduardo, vuelve! Su voz retumbaba como un trueno. Eduardo sintió un escalofrío. La supermodelo se interpuso entre él y el hombre. No va a ir a ningún lado. Necesita saber la verdad. En un instante, algo inesperado ocurrió. Uno de los hombres del magnate sonrió. Una mueca cruel. Esa verdad es más peligrosa de lo que crees, niño. Manténlo alejado de la historia. De repente, otro grupo de personas se acercó, empujando a la multitud. Podía escuchar susurros, palabras que retumbaban. Su madre está viva. La han encontrado. Eduardo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? La supermodelo se quedó en silencio, su expresión cambiando. Se pasó una mano por el cabello, como si intentara aclarar sus pensamientos. ¿Cómo es posible? La voz de Eduardo casi no era un susurro. Todos los ojos se filmaron en él. La atención era aplastante. El tipo malvado soltó una risa burlona. Tu madre es más que lo que has imaginado. Ella ha estado escondiéndose por una razón. Aquel glamour le ha costado más de lo que piensas. Eduardo sintió un giro en su estómago. No solo había secretos, había un juego de sombras en el que él era una pieza clave. Todo lo que había creído se desmoronaba. Tu madre ha estado en la cima, pero ha traicionado a muchos, continuó el hombre. Y si quieres saber la verdad, te lo dirá ella misma. La supermodelo lo miró, preocupación brotando de sus profundidades. No puedes confiar en ellos, Eduardo. ¡No puedes! Pero Eduardo, deslumbrado por la posibilidad, no podía apartar la mirada. Su madre podría estar más cerca de lo que pensaba, y sin embargo la verdad lo acechaba, un monstruo que lo quería devorar. Antes de que pudiera decidir, el caos estalló. Gritos, empujones y el choque de cuerpos crearon un torbellino. Eduardo sintió su corazón latir rápidamente. La figura del hombre en su propia confusión. De repente, la supermodelo fue empujada contra la pared por uno de los hombres del magnate. Su mirada era feroz, pero lo que Eduardo vio le heló la sangre. La verdad sobre tu madre no es solo peligroso, es devastador, dijo el hombre, y su expresión cambió a una sonrisa perturbadora. Porque ella es responsable de lo peor que le ha pasado a este mundo. Serás una víctima más de su ambición. En un instante, Eduardo sintió como un violentísimo golpe. Todo lo que había querido creer se esfumaba. La supermodelo lo miraba, su rostro denotando un profundo conflicto. Tienes que escucharme. No es cierto. No puede ser. Pero el hombre del magnate interrumpió. Ella no es la mujer que creías. Cada paso que das es un juego de poder en el que tu madre es la reina. El caos empeoraba, pero todo en el corazón de Eduardo se paralizó. ¿Era posible? ¿Su madre había estado jugando un papel en todo esto? ¡No! ¡No puede ser!, gritó, mientras el mundo giraba a su alrededor. La verdad le quemaba como fuego, y el dolor en su pecho era insoportable. Ya no sabía en quién confiar. Mientras la multitud se desvanecía, la supermodelo tomó su mano. Eduardo, espera, no todo está perdido. Pero sus palabras eran un eco distante. Eduardo miró a su alrededor, buscando respuestas. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar? Se dio cuenta de que estaba más atrapado de lo que nunca imaginó. El laberinto apenas comenzaba. ¿Podría su madre realmente ser la villana de su historia? Todo había cambiado, y cada revelación solo traía más preguntas. Y cuando sus corazones se balanceaban entre el horror y la esperanza, la verdad más oscura estaba aún oculta.
lista para salir del abismo. Eduardo sentía como el peso del mundo caía sobre sus hombros. La supermodelo lo miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. ¿Qué sabes sobre mi madre?, preguntó, el miedo retumbando en su pecho. Acelerando el paso, ella lo aló por un callejón oscuro, alejado de las miradas inquisitivas de la multitud. Las luces de la ciudad brillaban con un fulgor distante, pero en ese instante todo lo que existía era la incertidumbre en el aire. Ella está en problemas. La supermodelo murmuró, casi en un susurro. No es lo que piensas. Necesitas entenderlo. Eduardo sintió un nudo en la garganta, el vómito subiéndole. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Su voz temblaba. La mujer se detuvo y lo miró a los ojos. Tu madre desapareció porque había algo oscuro detrás de su éxito. Algo en lo que muchos no quieren que sepas. De pronto, un ruido fuerte rompió el aire como un golpe de tambor, seguido del grito de un oficial de seguridad. ¡Deténganse! La adrenalina recorrió su cuerpo. Los pasos de Eduardo se precipitaban. ¡Vamos! ¡Ahora! Ella lo empujó hacia adelante, pero el terror se aferraba a él. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Por qué alguien tenía que hacer que se ocultara? Mientras corrían, se encontraron en una calle lateral desierta. La tensión flotaba como una nube densa. Eduardo paró, respirando con dificultad. ¿Qué es eso oscuro? ¿Por qué no me lo dijiste antes? En ese momento se sintió desgastado. Se imaginó a su madre trabajando duro, sacrificando tanto. ¿Y si todo fue una mentira? La supermodelo lo miró, los ojos profundos, pesados de carga. Eres parte de algo más grande. Tu madre fue una pionera, pero también fue parte de algo peligroso. De repente, el cielo se oscureció por un momento. Una sombra pasó y un grupo de hombres emergió de la nada. Eran del magnate, los mismos que vigilaban a Eduardo desde el principio. La figura del hombre alto y amenazante, con el rostro duro, apareció detrás de ellos. Eduardo vuelve. Su voz retumbaba como un trueno. Eduardo sintió un escalofrío. La supermodelo se interpuso entre él y el hombre. No va a ir a ningún lado. Necesita saber la verdad. En un instante, algo inesperado ocurrió. Uno de los hombres del magnate sonrió. Una mueca cruel. Esa verdad es más peligrosa de lo que crees, niño. Manténlo alejado de la historia. De repente, otro grupo de personas se acercó, empujando a la multitud. Podía escuchar susurros, palabras que retumbaban. Su madre está viva. La han encontrado. Eduardo sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? La supermodelo se quedó en silencio, su expresión cambiando. Se pasó una mano por el cabello como si intentara aclarar sus pensamientos. ¿Cómo es posible? La voz de Eduardo casi no era un susurro. Todos los ojos se filmaron en él. La atención era aplastante. El tipo malvado soltó una risa burlona. Tu madre es más que lo que has imaginado. Ella ha estado escondiéndose por una razón. Aquel glamour le ha costado más de lo que piensas. Eduardo sintió un giro en su estómago. No solo había secretos, había un juego de sombras en el que él era una pieza clave. Todo lo que había creído se desmoronaba. Tu madre ha estado en la cima, pero ha traicionado a muchos, continuó el hombre. Y si quieres saber la verdad, te lo dirá ella misma. La supermodelo lo miró, preocupación brotando de sus profundidades. No puedes confiar en ellos, Eduardo.
no puedes. Pero Eduardo, deslumbrado por la posibilidad, no podía apartar la mirada. Su madre podría estar más cerca de lo que pensaba, y sin embargo, la verdad lo acechaba, un monstruo que lo quería devorar. Antes de que pudiera decidir, el caos estalló. Gritos, empujones y el choque de cuerpos crearon un torbellino. Eduardo sintió su corazón latir rápidamente. La figura del hombre alto desapareció entre la gente, y el temor lo envolvía. «¡Eduardo, ven aquí!», gritó la supermodelo, pero él ya estaba atrapado en su propia confusión. De repente, la supermodelo fue empujada contra la pared por uno de los hombres del magnate. Su mirada era feroz, pero lo que Eduardo vio le heló la sangre. «La verdad sobre tu madre no es solo peligroso, es devastador», dijo el hombre, y su expresión cambió a una sonrisa perturbadora. «Porque ella es responsable de lo peor que le ha pasado a este mundo. Serás una víctima más de su ambición». En un instante, Eduardo sintió como un violentísimo golpe. Todo lo que había querido creer se esfumaba. La supermodelo lo miraba, su rostro denotando un profundo conflicto. «Tienes que escucharme. No es cierto. No puede ser». Pero el hombre del magnate interrumpió. «Ella no es la mujer que creías. Cada paso que das es un juego de poder en el que tu madre es la reina». El caos empeoraba, pero todo en el corazón de Eduardo se paralizó. ¿Era posible? ¿Su madre había estado jugando un papel en todo esto? «¡No! ¡No puede ser!», gritó, mientras el mundo giraba a su alrededor. La verdad le quemaba como fuego, y el dolor en su pecho era insoportable. Ya no sabía en quién confiar. Mientras la multitud se desvanecía, la supermodelo tomó su mano. «Eduardo, espera, no todo está perdido». Pero sus palabras eran un eco distante. Eduardo miró a su alrededor, buscando respuestas. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar? Se dio cuenta de que estaba más atrapado de lo que nunca imaginó. El laberinto apenas comenzaba. ¿Podría su madre realmente ser la villana de su historia? Todo había cambiado y cada revelación solo traía más preguntas. Y cuando sus corazones se balanceaban entre el horror y la esperanza, la verdad más oscura estaba aún oculta, lista para salir del abismo. Pero entonces un estruendo sacudió la calzada. Un grupo de personas había rodeado la escena, y en el centro un rostro conocido. Eduardo abrió los ojos como platos. Era su madre. Pero algo no encajaba. Su apariencia era diferente, cansada y desordenada, como si hubiera estado huyendo. Las miradas se dirigieron a ella, y con una voz que resonó como un trueno, dijo: «No hay más tiempo. La verdad viene a buscarme. Eduardo, tú eres el único que puede detenerlo». El rostro de Eduardo se iluminó con una mezcla de esperanza y horror. «¿Qué has hecho, madre?», preguntó, mientras su corazón latía con fuerza. Las palabras de la supermodelo retumbaban en su mente, y la multitud se agitó al oír lo que estaba sucediendo. La atmósfera era eléctrica, cargada de secretos a punto de estallar, y la respuesta parecía estar a un paso de ser revelada. Un abismo de posibilidades aguardaban frente a él. La tensión era palpable. ¿Qué historia había decidido revelar por fin su madre? ¿Qué tan profundo era el agujero en el que todos estaban a punto de caer? Con un susurro, Eduardo supo que la realidad que conocía estaba a punto de ser reescrita para siempre. Y en el fondo había una pregunta que lo atormentaba. ¿Sería capaz de enfrentar el destino que su madre había tejido para él?
Eduardo sentía como el peso del mundo caía sobre sus hombros. La supermodelo lo miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. No hay más tiempo. La verdad. ¡Viene a buscarme! Eduardo, tú eres el único que puede detenerlo. Su madre estaba allí, pero no era la figura materna que él había imaginado. Su rostro estaba marcado por el miedo, por el cansancio, como si hubiese estado huyendo de algo. ¿Qué has hecho, madre? La voz de Eduardo salió temblorosa, casi un susurro. La multitud comenzó a murmurar. ¡Eduardo! ¡Escúchame! Su madre avanzó entre la gente. Su mirada era de desesperación. Todo lo que crees saber no es verdad. Necesitas entender que hay fuerzas que han querido destruirme. Y a ti, el mundo pareció tambalearse. El hombre alto del magnate se acercó con una sonrisa cínica. ¿No es adorable? Siempre creyendo que puede haber felicidad. Pero Eduardo, la verdad duele. La voz resonó, una promesa de revelaciones devastadoras. La supermodelo se interpuso entre ellos. Nadie te hará daño, Eduardo. No le creas. Tienes que... Agáchate. La advertencia llegó en el último momento. Pero los hombres del magnate ya se habían precipitado hacia él. Eduardo sintió un ardor en su pecho, una necesidad de escapar, de protegerse. Antes que pudiera reaccionar, un estruendo resonó, una explosión. El aire se llenó de fragmentos de vidrio y humo. ¡Corre!, gritó su madre, mientras la multitud se dispersaba en pánico. Eduardo no sabía hacia dónde ir. Su mente giraba, cada opción pareciendo una caída al abismo. En medio del caos, Eduardo se encontró al lado de su madre. «Necesitamos huir. No puedes quedarte aquí». Sintió una conexión, pero el miedo lo paralizaba. ¿Por qué estabas escondida? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Su voz era un grito en el tumulto, pero ella solo lo miró con intensa preocupación. Porque yo no sabía cómo. Ya no soy solo tu madre, Eduardo. Soy algo más complicado. Entonces, en un movimiento súbito, la tomó de la mano y lo guió hacia la salida del callejón. Mientras corrían, las luces de la ciudad parecieron apagarse. El eco de gritos y órdenes resonaba a su alrededor, hasta que, de repente, alguien se interpuso en su camino. Era un rostro conocido, un viejo amigo de la infancia, alguien que Eduardo jamás pensó volvería a ver. Gritó, su corazón golpeando, pero en lugar de alegría, en los ojos de Tamara había un brillo extraño, casi siniestro. «Eduardo, tienes que saber la verdad». Ella se movía hacia ellos con una confianza inquietante. «Tu madre no es quien dice ser». Las palabras se hundieron en su pecho como un puñal. «¿Qué? ¿De qué hablas?» La luz titilaba entre las sombras, mientras ella daba un paso adelante. «Eres parte de un juego más grande, Eduardo. Tu madre ha estado manipulando todo. Todo esto fue su plan. No está huyendo de un peligro, está huyendo de su propia sombra». Los latidos del corazón de Eduardo resonaban con fuerza, como un tambor en su pecho. «¿Así que eres parte de esto también?» Tamara sonreía, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de triunfo. «Siempre lo fui. Tu madre y yo tenemos un pasado que nunca debiste descubrir». La revelación era un torrente de emociones, y el mundo de Eduardo se estremecía. Todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. «No, no puede ser. Tú siempre estuviste allí», gritó, su voz atravesando el ruido de la multitud. Antes de que pudiera entender todo, otro estruendo resonó, y una figura apareció del humo. El magnate. Su mirada era peligrosa, como un depredador.
La verdad es que solo hay un camino a seguir, Eduardo, pero te costará más de lo que imaginas. La tensión era inaguantable. Eduardo miró a su madre, luego a Tamara y, finalmente, al magnate. ¿Qué camino?, preguntó, cada palabra heavy con el peso del miedo. Las sombras alrededor de ellos se alzaban, y de repente todo se sintió como un sueño del que no podía despertar. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué papel jugaba Tamara? Estaba claro que las capas de esta historia estaban apenas comenzando a desvelarse, y cada secreto revelado dejaba más preguntas que respuestas. La verdad lo llamaba. Pero ¿quién realmente estaba en peligro? Mientras la confusión reinaba, Eduardo supo que todo estaba a punto de cambiar. Para siempre. Eduardo sentía como el peso del mundo caía sobre sus hombros. La supermodelo lo miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. No hay más tiempo. La verdad viene a buscarme. Eduardo, tú eres el único que puede detenerlo. Su madre estaba allí, pero no era la figura materna que él había imaginado. Su rostro estaba marcado por el miedo, por el cansancio, como si hubiese estado huyendo de algo. ¿Qué has hecho, madre? La voz de Eduardo salió temblorosa, casi un susurro. La multitud comenzó a murmurar: «¡Eduardo, escúchame!». Su madre avanzó entre la gente. Su mirada era de desesperación. «Todo lo que crees saber no es verdad. Necesitas entender que hay fuerzas que han querido destruirme. Y a ti». El mundo pareció tambalearse. El hombre alto del magnate se acercó con una sonrisa cínica. «¿No es adorable? Siempre creyendo que puede haber felicidad. Pero, Eduardo, la verdad duele». La voz resonó. Una promesa de revelaciones devastadoras. La supermodelo se interpuso entre ellos. «Nadie te hará daño, Eduardo. No le creas. Tienes que... ¡Agáchate!». La advertencia llegó en el último momento, pero los hombres del magnate ya se habían precipitado hacia él. Eduardo sintió un ardor en su pecho, una necesidad de escapar, de protegerse. Antes que pudiera reaccionar, un estruendo resonó, una explosión. El aire se llenó de fragmentos de vidrio y humo. ¡Corre!, gritó su madre, mientras la multitud se dispersaba en pánico. Eduardo no sabía hacia dónde ir. Su mente giraba, cada opción pareciendo una caída al abismo. En medio del caos, Eduardo se encontró al lado de su madre. «Necesitamos huir, no puedes quedarte aquí». Sintió una conexión, pero el miedo lo paralizaba. «¿Por qué estabas escondida? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». Su voz era un grito en el tumulto, pero ella solo lo miró con intensa preocupación. «Porque yo no sabía cómo. Ya no soy solo tu madre, Eduardo. Soy algo más complicado». Entonces, en un movimiento súbito, la tomó de la mano y lo guió hacia la salida del callejón. Mientras corrían, las luces de la ciudad parecían apagarse. El eco de gritos y órdenes resonaba a su alrededor, hasta que de repente alguien se interpuso en su camino. Era un rostro conocido, un viejo amigo de la infancia, alguien que Eduardo jamás pensó volvería a ver. «¡Tamara!», gritó, su corazón golpeando. Pero en lugar de alegría, en los ojos de Tamara había un brillo extraño, casi siniestro. «Eduardo, tienes que saber la verdad». Ella se movía hacia ellos con una confianza inquietante. «Tu madre no es quien dice ser». Las palabras se hundieron en su pecho como un puñal. «¿Qué? ¿De qué hablas?». La luz titilaba entre las sombras, mientras ella daba un paso adelante. «Es parte de un juego más grande, Eduardo. Tu madre ha estado manipulando todo.
Todo esto fue su plan. No está huyendo de un peligro. Está huyendo de su propia sombra. Los latidos del corazón de Eduardo resonaban con fuerza, como un tambor en su pecho. Así que, ¿eres parte de esto también? Tamara sonreía, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de triunfo. Siempre lo fui. Tu madre y yo tenemos un pasado que nunca debiste descubrir. La revelación era un torrente de emociones, y el mundo de Eduardo se estremecía. Todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. ¡No! ¡No puede ser! ¡Tú siempre estuviste allí!, gritó, su voz atravesando el ruido de la multitud. Antes de que pudiera entender todo, otro estruendo resonó y una figura apareció del humo: el magnate. Su mirada era peligrosa, como un depredador. La verdad es que solo hay un camino a seguir, Eduardo, pero te costará más de lo que imaginas. La tensión era inaguantable. Eduardo miró a su madre, luego a Tamara y finalmente al magnate. ¿Qué camino?, preguntó, cada palabra pesada con el peso del miedo. Las sombras alrededor de ellos se alzaban, y de repente todo se sintió como un sueño del que no podía despertar. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué papel jugaba Tamara? Estaba claro que las capas de esta historia estaban apenas comenzando a desvelarse, y cada secreto revelado dejaba más preguntas que respuestas. La verdad lo llamaba, pero ¿quién realmente estaba en peligro? Mientras la confusión reinaba, Eduardo supo que todo estaba a punto de cambiar, para siempre. Entonces todo estalló en un caos deslumbrante. De repente, la madre de Eduardo se volvió hacia él, sus ojos llenos de desesperación. «Eduardo, escúchame. No hay tiempo». Dijo esto justo antes de ser empujada violentamente hacia atrás por uno de los hombres del magnate. El impacto la hizo caer. «¡No!», gritó Eduardo, estirando su mano hacia ella. Pero era demasiado tarde. El magnate miró a Eduardo con una sonrisa maliciosa. «Esto es lo que pasa cuando intentas escapar de la verdad, niño. Tu madre nunca ha sido quien dices. Es parte de algo mucho más grande». Con un gesto, un grupo de hombres se movió hacia él. Era como si la tormenta hubiera cobrado vida. Pero luego, en el instante más inesperado, la madre de Eduardo se levantó. «No puedes hacer esto», gritó, levantando la mano como si tuviera un poder oculto. Un destello de luz provenía de su palma, iluminando la escena con resplandores eléctricos. Eduardo retrocedió, su boca abierta en asombro. Su madre nunca había mostrado nada de eso. ¿Qué era este poder? ¿Qué significaba todo esto? La explosión de luz generó una onda expansiva, lanzando a todos por los aires. El caos reinó mientras la multitud se dispersaba. Caras llenas de miedo, ojos que observaban aterrados. Algunos gritaban, otros se caían entre el aturdimiento. Eduardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Y por un momento, su mundo se volvió un torbellino de confusión. En medio de lo que parecía una catástrofe, Eduardo vio a su madre sonriendo. No era una sonrisa de triunfo, sino de dolor y determinación. «Eduardo, lo que nunca te dije es que esta vida no es solo tu historia, es mía también. Y para esconderte me he convertido en lo que nunca quise ser». La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. Antes que pudiera procesar esta carga,
Tamara dio un paso adelante, su rostro cambiando de sorpresa a traición. Tú lo sabías. Tú siempre supiste. Por eso trabajaste con ella. La multitud comenzó a murmurar. Esos ecos resonaban en Eduardo. De repente, él no solo era un niño de la calle, era parte de un drama que trascendía su comprensión. Y mientras las sombras parecían cobrar vida, Eduardo se dio cuenta de que algo más profundo estaba en juego. Su madre, Tamara, el magnate, todos tenían secretos que podrían alterar el curso de su vida para siempre. Él nunca había buscado esto, pero ahora, frente a la verdad, supo que nada sería igual. Con su corazón acelerado y una nueva realidad acechando, Eduardo se enfrentó al abismo de lo desconocido. El telón estaba a punto de levantarse, pero la historia que se desplegaría podría ser más peligrosa que cualquier sueño que él hubiera tenido. Eduardo sentía como el peso del mundo caía sobre sus hombros. La supermodelo lo miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. No hay más tiempo. La verdad viene a buscarme. Eduardo, tú eres el único que puede detenerlo. Su madre estaba allí, pero no era la figura materna que él había imaginado. Su rostro estaba marcado por el miedo, por el cansancio, como si hubiese estado huyendo de algo. ¿Qué has hecho, madre? La voz de Eduardo salió temblorosa, casi un susurro. La multitud comenzó a murmurar. ¡Eduardo, escúchame! Su madre avanzó entre la gente. Su mirada era de desesperación. Todo lo que crees saber no es verdad. Necesitas entender que hay fuerzas que han querido destruirme. Y a ti, el mundo pareció tambalearse. El hombre alto del magnate se acercó con una sonrisa cínica. ¿No es adorable? Siempre creyendo que puede haber felicidad. Pero, Eduardo, la verdad duele. La voz resonó, una promesa de revelaciones devastadoras. La supermodelo se interpuso entre ellos. Nadie te hará daño, Eduardo. No le creas. Tienes que... ¡Agáchate! La advertencia llegó en el último momento, pero los hombres del magnate ya se habían precipitado hacia él. Eduardo sintió un ardor en su pecho, una necesidad de escapar, de protegerse. Antes que pudiera reaccionar, un estruendo resonó, una explosión. El aire se llenó de fragmentos de vidrio y humo. ¡Corre!, gritó su madre, mientras la multitud se dispersaba en pánico. Eduardo no sabía hacia dónde ir. Su mente giraba, cada opción pareciendo una caída al abismo. En medio del caos, Eduardo se encontró al lado de su madre. «Necesitamos huir. No puedes quedarte aquí». Sintió una conexión, pero el miedo lo paralizaba. ¿Por qué estabas escondida? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Su voz era un grito en el tumulto, pero ella solo lo miró con intensa preocupación. Porque yo no sabía cómo. Ya no soy solo tu madre, Eduardo. Soy algo más complicado. Entonces, en un movimiento súbito, la tomó de la mano y lo guió hacia la salida del callejón. Mientras corrían, las luces de la ciudad parecían apagarse. El eco de gritos y órdenes resonaba a su alrededor, hasta que de repente alguien se interpuso en su camino. Era un rostro conocido, un viejo amigo de la infancia, alguien que Eduardo jamás pensó volvería a ver. ¡Tamara!, gritó, su corazón golpeando, pero en lugar de alegría, en los ojos de Tamara había un brillo extraño, casi siniestro. Eduardo, tienes que saber la verdad.
Ella se movía hacia ellos con una confianza inquietante. Tu madre no es quien dice ser. Las palabras se hundieron en su pecho como un puñal. ¿Qué? ¿De qué hablas? La luz titilaba entre las sombras, mientras ella daba un paso adelante. Eres parte de un juego más grande, Eduardo. Tu madre ha estado manipulando todo. Todo esto fue su plan. No está huyendo de un peligro. Está huyendo de su propia sombra. Los latidos del corazón de Eduardo resonaban con fuerza, como un tambor en su pecho. Así que, ¿eres parte de esto también? Tamara sonreía, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de triunfo. Siempre lo fui. Tu madre y yo tenemos un pasado que nunca debiste descubrir. La revelación era un torrente de emociones, y el mundo de Eduardo se estremecía. Todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. ¡No! ¡No puede ser! ¡Tú siempre estuviste allí!, gritó, su voz atravesando el ruido de la multitud. Antes de que pudiera entender todo, otro estruendo resonó y una figura apareció del humo. El magnate. Su mirada era peligrosa, como un depredador. La verdad es que solo hay un camino a seguir, Eduardo, pero te costará más de lo que imaginas. La tensión era inaguantable. Eduardo miró a su madre, luego a Tamara y finalmente al magnate. ¿Qué camino?, preguntó, cada palabra pesada con el peso del miedo. Las sombras alrededor de ellos se alzaban, y de repente todo se sintió como un sueño del que no podía despertar. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué papel jugaba Tamara? Estaba claro que las capas de esta historia estaban apenas comenzando a desvelarse, y cada secreto revelado dejaba más preguntas que respuestas. La verdad lo llamaba, pero ¿quién realmente estaba en peligro? Mientras la confusión reinaba, Eduardo supo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. En ese momento, mientras el caos seguía, un grupo de personas apareció de la nada. Eran figuras vestidas de negro, movimiento ágil, como sombras saliendo de la penumbra. Llevaban máscaras, cubriendo rostros que Eduardo no podía identificar. El miedo lo invadió. Sabía algo malo se avecinaba. Con un gesto, uno de ellos hizo avanzar a los hombres del magnate, pero la tensión creció aún más. ¡Que los traigan!, alguien gritó, la voz resonando en el aire. Eduardo notó que Tamara era la primera en paralizarse, un pálido terror cruzando su rostro. ¿Qué significa esto?, murmuró, pero sus palabras se perdieron en la multitud. De repente, su madre, en un acto de desesperación, gritó: «¡No pueden llevarme otra vez!». Las palabras cortaron el aire, y de repente todo pareció calar hondo en su corazón. Algo en su mirada, en su voz, sonaba a traición. ¿Qué había hecho? ¿Qué oscuro capítulo de su vida ocultaba? Luego uno de los hombres enmascarados se adelantó. «Tu tiempo se ha acabado, Beatriz», dijo la voz fría, casi mecánica. «Tienes lo que queremos, y no toleraremos más mentiras». El mundo que Eduardo conocía comenzó a desvanecerse. La revelación golpeó fuerte. Su madre estaba atrapada en una red más oscura de lo que jamás imaginó. «Eduardo, confía en mí. No dejes que se la lleven». La súplica era la última súplica, pero él sintió que el suelo se desquebrajaba. La luz desaparecía junto con su infancia. Eduardo vio a Tamara dar un paso atrás, su rostro frecuentando un desprecio que hizo que la garganta le ardiera. Tú siempre estuviste apoyándola, pero ¿por qué no lo dijiste?, se atrevió a preguntar.
Mientras la multitud se agitaba, Eduardo comprendió que todos los lazos que creía conocer se estaban desmoronando. Sus amigos, su madre, todos estaban relacionados con una oscuridad que parecía tragarse todo a su alrededor. La verdad que tanto había buscado era un espejismo, un abismo del que no podría escapar. «¡Vamos, Eduardo! ¡No hay tiempo que perder!» Su madre intentó arrastrarlo, pero el determinante vacío de las palabras de Tamara, junto con los hombres enmascarados, lo ataron a su lugar. Cada segundo era muerte, y en ese instante crucial, Eduardo supo que la única manera de descubrir lo que tenía que hacer era enfrentando esos secretos. Pero enfrentarse a la verdad podría costarle más que la vida. Mientras el humo oscurecía todo, Eduardo comprendió que la oscuridad ya lo había encontrado. ¿Podría realmente unirse a su madre y arriesgarse a perderlo todo? Todo se sentía como un violento tornado, empujando su realidad hacia un destino desconocido. Eduardo sentía como el peso del mundo caía sobre sus hombros. La supermodelo lo miraba con una intensidad que le cortaba la respiración. «No hay más tiempo. La verdad viene a buscarme. Eduardo, tú eres el único que puede detenerlo». Su madre estaba allí, pero no era la figura materna que él había imaginado. Su rostro estaba marcado por el miedo, por el cansancio, como si hubiese estado huyendo de algo. «¿Qué has hecho, madre?» La voz de Eduardo salió temblorosa, casi un susurro. La multitud comenzó a murmurar. «Eduardo, escúchame». Su madre avanzó entre la gente. Su mirada era de desesperación. «Todo lo que crees saber no es verdad. Necesitas entender que hay fuerzas que han querido destruirme. Y a ti». El mundo pareció tambalearse. El hombre alto del magnate se acercó con una sonrisa cínica. «¿No es adorable? Siempre creyendo que puede haber felicidad. Pero, Eduardo, la verdad duele». La voz resonó, una promesa de revelaciones devastadoras. La supermodelo se interpuso entre ellos. «Nadie te hará daño, Eduardo. No le creas. Tienes que... ¡Agáchate!». La advertencia llegó en el último momento, pero los hombres del magnate ya se habían precipitado hacia él. Eduardo sintió un ardor en su pecho, una necesidad de escapar, de protegerse. Antes que pudiera reaccionar, un estruendo resonó. ¡Una explosión! El aire se llenó de fragmentos de vidrio y humo. «¡Corre!», gritó su madre, mientras la multitud se dispersaba en pánico. Eduardo no sabía hacia dónde ir. Su mente giraba. Cada opción parecía una caída al abismo. En medio del caos, Eduardo se encontró al lado de su madre. «Necesitamos huir. No puedes quedarte aquí». Sintió una conexión, pero el miedo lo paralizaba. «¿Por qué estabas escondida? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». Su voz era un grito en el tumulto, pero ella solo lo miró con intensa preocupación. «Porque yo no sabía cómo. Ya no soy solo tu madre, Eduardo. Soy algo más, complicado». Entonces, en un movimiento súbito, la tomó de la mano y lo guió hacia la salida del callejón. Mientras corrían, las luces de la ciudad parecían apagarse. El eco de gritos y órdenes resonaba a su alrededor, hasta que de repente alguien se interpuso en su camino. Era un rostro conocido, un viejo amigo de la infancia, alguien que Eduardo jamás pensó volvería a ver. «¡Tamara!», gritó, su corazón golpeando. Pero en lugar de alegría, en los ojos de Tamara había un brillo extraño, casi siniestro. «Eduardo, tienes que saber la verdad.
Ella se movía hacia ellos con una confianza inquietante. Tu madre no es quien dice ser. Las palabras se hundieron en su pecho como un puñal. ¿De qué hablas? La luz titilaba entre las sombras mientras ella daba un paso adelante. Eres parte de un juego más grande, Eduardo. Tu madre ha estado manipulando todo. Todo esto fue su plan. No está huyendo de un peligro. Está huyendo de su propia sombra. Los latidos del corazón de Eduardo resonaban con fuerza, como un tambor en su pecho. Así que, ¿eres parte de esto también? Tamara sonreía, pero no era una sonrisa de alivio, era una sonrisa de triunfo. Siempre lo fui. Tu madre y yo tenemos un pasado que nunca debiste descubrir. La revelación era un torrente de emociones, y el mundo de Eduardo se estremecía. Todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. ¡No! ¡No puede ser! ¡Tú siempre estuviste allí!, gritó, su voz atravesando el ruido de la multitud. Antes de que pudiera entender todo, otro estruendo resonó y una figura apareció del humo. El magnate. Su mirada era peligrosa, como un depredador. La verdad es que solo hay un camino a seguir, Eduardo, pero te costará más de lo que imaginas. La tensión era inaguantable. Eduardo miró a su madre, luego a Tamara, y finalmente al magnate. ¿Qué camino?, preguntó, cada palabra pesada con el peso del miedo. Las sombras alrededor de ellos se alzaban, y de repente todo se sintió como un sueño del que no podía despertar. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué papel jugaba Tamara? Estaba claro que las capas de esta historia estaban apenas comenzando a desvelarse, y cada secreto revelado dejaba más preguntas que respuestas. La verdad lo llamaba, pero ¿quién realmente estaba en peligro? Mientras la confusión reinaba, Eduardo supo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Entonces el ambiente estalló. Un grito desgarrador provenía de la multitud. Eduardo miró hacia atrás y vio a la supermodelo desplomándose al suelo, con un brillo oscuro en su rostro, como si se estuviera desvaneciendo ante sus ojos. ¡No!, gritó Eduardo, corriendo hacia ella. Se arrodilló a su lado, sintiéndose impotente. «¡Estás en peligro, Eduardo, la verdad!», murmuró ella con esfuerzo. Y en ese momento, el mundo alrededor de Eduardo se tornó inestable. A su lado, algo increíble comenzó a suceder. Un resplandor surgió del interior de la supermodelo, iluminando el callejón en el que se encontraban. Todos se detuvieron, paralizados, con los ojos fijos en la escena. Un torbellino de luces danzantes emergió de su cuerpo, como si la verdad misma estuviera escapando de ella. «Eduardo, lo que he hecho». Sus ojos brillaron, llenos de miedo y desesperación. Entonces, en un súbito giro, la luz se desvaneció de su rostro, y su figura pareció estirarse, distorsionarse, que Eduardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué está pasando? La pregunta se asomaba en sus labios mientras la figura que conocía como su madre se transformaba. En lugar de la mujer que había amado, ante él se erguía un ser que no reconocía. Su piel chispeaba con un brillo sobrenatural, y sus ojos, una combinación de furia y añoranza, se clavaban en Eduardo. «No soy quien piensas, nunca lo fui». Las palabras resonaron, llenas de una verdad que Eduardo no podía procesar. Tamara, atónita, retrocedió, el horror reflejado en su mirada. ¿Qué es?», preguntó, su voz temblando, y la verdad golpeó como un trueno en su cabeza. Su madre había estado escondiendo no solo su identidad, sino una conexión con algo mucho más oscuro y antiguo.
Soy parte de un legado, dijo la figura. Un legado que debes aceptar o perderlo todo. Y en un instante que parece eterno, Eduardo comprendió que la historia que creía conocer no era más que un mero destello de una verdad profunda y aterradora, una revelación de un mundo que había carecido de comprensión. Tú eres igual que ellos, murmuró, el horror erizándole la piel. ¿Traición? ¿Es eso lo que hay en ti? La angustia le llenó la garganta, y mientras el manto de confusión envolvía a todos, la figura miró intensamente a Eduardo. Es hora de que elijas tu camino. ¿Te quedarás con lo que conoces o abrazarás lo que puedes llegar a ser? En ese momento todo se volvió oscuro. La luz se extinguió y una sombra se deslizó a su alrededor. ¿Podría Eduardo realmente enfrentarse a esa nueva realidad y desentrañar la verdad que lo había atormentado? La respuesta se escondía en un laberinto inexplicable, y él estaba en el umbral de un abismo del que no sabía si podría regresar.